Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Este es el canal de Popular TV y bueno, en el día de hoy traemos lo que es el resumen del libro Popol Vuh. Bueno, antes de comenzar quiero dar como un resumen general acerca del libro. Este libro es una de las obras cumbres de lo que es los mitos y las leyendas de lo que es la cultura maya. Este libro fue rescatado por los sacerdotes antes de la colonización en América. Y pues bueno, es una de las pocas obras de literatura que quedan de las culturas aborígenes. Entonces pues prácticamente este libro lo que narra es cómo surgió el mundo según según cómo fue que surgió el mundo para la cultura maya. Básicamente es eso. Entonces vamos a comenzar. Este es un resumen, lo voy a hacer capítulo por capítulo. Y pues bueno, si a ustedes le parece demasiado largo o alguna cosa, en la descripción del video pues les dejo el link de nuestra página populartv.blogspot.com. Aquí en la descripción del video va a estar el link y ahí ustedes van a poder ir y descargar lo que es todo el resumen, y para que ustedes lo lean detenidamente sin necesidad de, bueno, sin ninguna prisa. Así que comencemos. En el capítulo 1, esto es como una narración de que todo el mundo estaba. Esto se asemeja mucho a la Biblia. En un principio pues no había nada, no existía nada. Solo estaba el mar y el cielo. Y solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad de la noche. Esto es lo que dice el libro. Y pues bueno. Entonces solo estaba el creador Tepehu y Gucamatz. Y ellos hablaron entre sí, meditaron y se pusieron de acuerdo para hacer aparecer al hombre. Y así dispusieron de la creación de los árboles, las plantas, etcétera. Y pues bueno, en el capítulo 2 hablan de que hicieron a los animales. Hicieron a los animales y... Dame un momento. Y bueno, en el capítulo 2 hicieron a todos los que son los seres vivientes, como animales, etcétera. Y también les dieron la facultad a los hombres para que los controlaran y esas cosas. Y pues bueno, el hombre en un principio lo hicieron de madera, luego lo hicieron de maíz, luego lo hicieron de tierra y no les funcionó. Hasta que por último hicieron el hombre tal y como lo conocemos. Bueno, en el capítulo 3 lo que trata es que voy a comenzar por los hombres. Entonces en el capítulo 3 hablan de los primeros hombres que crearon, que fueron los hombres de madera, que fueron destruidos por una inundación a causa de un gran diluvio. Esto fue para castigar a los hombres de madera porque no habían pensado en su madre ni en su padre. O sea, los primeros hombres de madera fueron ingratos y no pensaron en sus creadores y no los alabaron, y por eso los destruyeron. En el capítulo 4 entonces ya habla de que había muy poca claridad en la tierra y aún no había sol. Y básicamente eso. En el capítulo 5 es el principio de la derrota y de la ruina de la gloria de Bukukakis. Bukukakis es como el malvado ahí. Es como un malvado dios, algo así. Es derrotado por dos muchachos. El primero de los cuales se llamaba Hunapub y el segundo Isbalanque. Estos eran dioses verdaderamente. Como estos eran los dioses, entonces destruyeron a este hombre. En el capítulo 6, este capítulo nos relata cómo fue la destrucción de Bukukakis, que tenía un árbol de nance y todos los días se subía a comer. Esto fue aprovechado por los dos hermanos para hacerle un tiro con una cerbatana, pegándole en la quijada de Bukukakis. Cuando cayó al suelo se le acercó Hunapub para apoderarse de él, pero este le arrancó el brazo. Llevando el brazo de Hunapub, se fue Bukukakis para su casa, donde llegó sosteniéndose la quijada. Los muchachos fueron a hablar con un viejo y una vieja para que los acompañara a traer el brazo. Haciéndose pasar por un limosnero, los viejos y los muchachos por su nieto llegaron a la casa de Bukukakis y ofreciéndole curar los dientes de la quijada, Bukukakis aceptó, y los viejos le sacaron los dientes y en su lugar pusieron granos de maíz y le arrancaron
las niñas de los ojos. Y así es como murió Bukakis. En el capítulo 7, esto es de la primera parte porque esto tiene 4 partes, nos narra que Zipacna se encontraba bañándose en la orilla de un río cuando vio a 400 muchachos tratando de cargar un árbol para el sostén de una casa, y él se ofreció a ayudarlos y él solo se echó el árbol en el hombro. Imagínense cómo sería la dimensión de este árbol, que entre 400 muchachos no podían cargarlo y él puede cargarlo solo. Y bueno, y los 400 muchachos intentaron matar a Zipacna, pues de verlo tan poderoso, haciendo cavar un hoyo y luego dejándole caer un árbol encima. Pero como Zipacna astutamente finge su muerte para después derribar la casa en que vivían los 400 muchachos, matándolos a todos. En el capítulo 8, este capítulo nos habla de la derrota de Zipacna, este poderoso que acabamos de ver en el capítulo anterior, por los dos gemelos Hunahpu e Isbalan, que estos muchachos eran tremendos, matando a todo el que se les atravesara, porque sus corazones estaban llenos de rencor porque Zipacna había matado a los 400 muchachos. De la forma en que astutamente Hunahpu y Isbalan hicieron una figura a imitación de un cangrejo muy grande, y luego fueron a buscar a Zipacna, y cuando lo encontraron le indicaron que en el fondo de un barranco había un cangrejo muy grande y que ellos intentaron agarrarlo, pero que el cangrejo los había mordido porque lo habían desistido de agarrarlo. Por eso habían desistido de agarrarlo. Y Zipacna entonces se fue al fondo del barranco, pero cuando estaba a punto de agarrarlo cayó en una cueva, y cuando Zipacna entró y solo se le veía la punta de los pies, se derrumbó el gran cerro matándolo y Zipacna se convirtió en piedra. Capítulo 9. Este capítulo nos habla de cómo Cabrakan derriba las montañas y movía la tierra. Nos habla de cómo se encuentra con los hermanos Hunahpu e Isbalan, a quienes les pregunta por sus nombres y estos le contestan que no tienen nombre. Los gemelos le cuentan a Cabrakan que han visto una gran montaña en donde se enrojece el cielo y que no han podido cazar ningún pájaro en esa montaña, y le hacen el reto a Cabrakan para que derribe esa montaña. Cabrakan acepta y se van caminando en medio de los dos, y los hermanos van caminando, van cazando aves en el camino. Luego hacen un juego y le pusieron a asar los pájaros, pero a un pájaro le untaron tizate y lo cubrieron de una tierra blanca. Le dieron a comer de este pájaro a Cabrakan, y en cuanto terminó de comerlo se pusieron en camino hacia el oriente, pero entonces le había aflojado las piernas y las manos y ya no tenía fuerzas a causa de la tierra con que habían untado el pájaro. Enseguida los gemelos lo amarraron, lo botaron y ahí mismo lo enterraron. Así fue como Hunahpu e Isbalan derrotaron a Cabrakan. Bueno, la segunda parte, vamos con la segunda parte del capítulo 1. Este capítulo nos habla del origen y el nacimiento de Hunahpu y Isbalan. Nos habla de que Hunahpu, que tuvo 2 hijos, los cuales se llamaban Hunabats y Hunshoen. Estos 2 hijos eran grandes sabios. Los hijos de Hunahpu eran flautistas, cantores, tiradores de cerbatanas y pintores. Hunahpu y Hunahpu se dedicaban solamente al juego de los dados y la pelota todos los días. Fueron a jugar la pelota al camino de Xibalba. Esto no les pareció a los Xibalba y los invitó a jugar. Pero lo que en realidad lo que querían hacer los de Xibalba era apoderarse de los instrumentos de juego de Hunahpu y Hunahpu. En el capítulo 2 vemos que Kame y Kame bueno, es que le estoy dando acento inglés. Kame y Kame mandaron a sus mensajeros a llamar a Hunahpu y Hunahpu para que estos fueran a jugar pelota a Xibalba, para que llevaran sus instrumentos de juego. Hunahpu y Hunahpu aceptaron la invitación y se fueron a su casa a despedirse de su abuela. Fueron por un camino de jícaros y espinas, pasaron por un río de sangre, por otro de agua y no fueron vencidos. Hasta que llegaron a donde se juntaban 4 caminos, allí fueron vencidos. Luego los llevaron a Xibalba, y los señores de ese lugar los metieron en un cuarto frío y en tinieblas, dándoles ocote y cigarrillos, pero les dijeron que a la mañana siguiente se los devolverían enteros. A la mañana siguiente entraron al cuarto Kame y Kame y le preguntaron dónde estaban sus cigarros y su ocote, y Hunahpu y Hunahpu contestaron que se acabaron. Y Kame y los mataron, y antes de enterrarlo le cortaron la cabeza a Hunahpu y la mandaron a poner
al árbol de jícaro que se encontraba en el camino, al cual nunca había dado frutos. En cuanto le pusieron la cabeza al árbol, empezó a dar frutos. Al ver lo que sucedió, los señores de Xibalbá ordenaron que nadie se acercara al árbol ni comiera de su fruta. Capítulo 3. Esta es una historia de la doncella que se llamaba Iskik, que escuchó lo del árbol de jícaro que se encontraba en el camino con curiosidad y duda de los frutos. Se dirigió a dicho lugar y se preguntaba que cuáles eran los frutos de ese árbol. Y Hunapú le dijo que extendiera la mano derecha y la doncella aceptó. En ese momento la calavera de la cabeza de Hunapú lanzó un chisguete de saliva y le cayó en la palma de la mano. En ese momento Hunapú, la princesa quedó en embarazo por Hunapú. Así es como fueron engendrados Hunapú e Izbalanque. A los 6 meses los padres de Iskiak descubrieron que estaba embarazada. Reuniéndose los señores Juncamé y Bukucamé con Kuchukimeak, padre de Iskiak, le dijeron al padre que la interrogara para que ella dijera la verdad, y si no lo hacía, que la iban a sacrificar. Ella le dijo a su padre que no estaba embarazada, que no había conocido varón. El padre, acusándola de ramera, la mandó a matar por los búhos y les dijo que le llevaran el corazón de Iskiak ese mismo día. Ella convenció a los búhos para que no la mataran. En lugar de su corazón, llevaron un jugo rojo de un árbol, el cual se coaguló y tomó la forma de corazón, y fue esto lo que le llevaron a los señores de Xibalbá. Vaya, este pedazo nos recuerda a lo que es... nos recuerda a Blancanieves, cuando la bruja mandara al cazador matar a Blancanieves, ¿no? Bueno, vamos con el capítulo 4. Estaba con su madre Hubarts y Hunchoen cuando llegó Iskiak. Llevaba a sus hijos en su vientre y le faltaba poco para que nacieran. Le contó a la mujer anciana que los hijos que estaba esperando eran de Hunapú, y ella le contestó que no era posible porque su hijo había muerto en tierras de Xibalbá. Iskiak explicó lo que había sucedido y la anciana le dijo que para demostrar tenía que ir a conseguir alimentos, traer una red llena de maíz. Pero cuando llegó donde tenían la milpa, solo había una mata de maíz. Entonces ella invocó a los dioses de los alimentos que le ayudaron y luego cortó los pelos de una única mazorca que había y los puso en la red como si fuera una mazorca, y la red se llenó completamente. Los animales del campo ayudaron a la joven muchacha para llevar la red a un rincón de la casa sin que la anciana se diera cuenta, y cuando la anciana se dio cuenta de la red llena de maíz, exclamó que la joven había acabado con el maizal y corrió a ver, pero la única mazorca de maíz que había en el lugar aún estaba allí. Entonces dijo a la anciana que era prueba suficiente para creerle que era su nuera. Capítulo 5. Este capítulo nos habla del nacimiento de Hunapú e Izbalanque, de cómo Huncheun no los querían y los mandaron a dormir en el hormiguero sobre las espinas para que se murieran. Hunapú y Izbalanque solamente se ocupaban de tirar con la cerbatana todos los días para conseguir pájaros para la comida de los hermanos mayores y la abuela. Y estos comían hasta llenarse, y luego lo que les quedaba se lo daban a Hunapú y Izbalanque. Un día regresaron sin ningún pájaro y la abuela le preguntó qué es lo que había pasado, y estos contestaron que los pájaros que habían matado se habían quedado en las ramas de los árboles y que no podían bajarlos, por lo que fueron a decirle a sus hermanos mayores que los bajaran. Hunbans y Ucheon fueron con ellos a subir al árbol donde se encontraron los pájaros, y el árbol empezó a aumentar de tamaño y el tronco se hinchó, y Hunbans y Ucheon no pudieron bajar y se convirtieron en monos. Capítulo 6. Hunapú y Izbalanque, para darse a conocer, empezaron a sembrar la milpa, pero al llegar al lugar de la siembra, ensartaban el asadón en la tierra y el asadón empezaba a trabajar solo. De la misma manera, clavan el hacha en los palos y caían al suelo solos. Capítulo 7. Este capítulo nos relata la forma en que Hunapú y Izbalanque se divertían jugando a la pelota, y los señores de Xibalbá no les parecía que jugaran en sus cabezas y mandaron a sus mensajeros a llamar a Hunapú y Izbalanque. Pero los dos mensajeros llegaron a la casa donde solo encontraron a la abuela y le dejaron a ella el mensaje, que los señores de Xibalbá habían mandado un mensaje que querían ver a sus nietos.
Capítulo 8. Bajaron rápidamente hacia Xibalbá pasando por varios ríos, sin que les pasara nada. Estoy hablando de Hunahpu y Xbalanque. Luego pasaron a una encrucijada y ellos sabían muy bien cuál era el camino que debían agarrar. Pero mandaron a un animal llamado Sam para que fuera a recoger la información. Este animal era un mosquito que fue a pico y cada uno de los que estaban sentados en el camino. Después llegó el mosquito con toda la información que necesitaban. Los hermanos Hunahpu y Xbalanque se dirigieron a los señores de Xibalbá. Estos le dijeron que saludaran, pero los muchachos sabían que los dos primeros eran de palo, y fue lo que dijeron. Luego saludaron a cada uno de los señores. Quisieron sentarlos en una piedra ardiente, pero ellos no aceptaron y luego los mandaron para una casa oscura y allí tampoco los vencieron. Capítulo 9. Fueron metidos a la casa oscura y se les dio sus rajas de pino y cigarro con la condición de que la mañana siguiente se le devolvieran, dijeron los mensajeros de Xibalbá. Lo que hicieron los hermanos Hunahpu y Xbalanque para no encender la raja de oscote, sacaron una pluma roja de guacamaya y en lugar de encender los cigarros pusieron luciérnagas en la punta del mismo. Así fue como engañaron toda esa noche a los señores de Xibalbá. Capítulo 10. Los mandaron a la casa del frío, pero encendieron una fogata con troncos viejos y así lograron quitar el frío y no murieron. Después lo mandaron a la casa de los tigres, pero Hunahpu y Xbalanque les hablaron para que no los mordieran y les tiraron unos huesos para que comieran los tigres y lograron sobrevivir. Luego entraron en la casa de fuego, pero tampoco murieron. Los de Xibalbá, desconcertados por lo que estaba pasando, dijeron: metámoslos en la casa de los murciélagos. Y así los metieron en la casa de los murciélagos. Para sobrevivir se metieron en sus cerbatanas y los murciélagos revoloteaban por todos lados. Pero hubo un momento en que los murciélagos se quedaron quietos y Hunahpu sacó la cabeza para ver si ya había amanecido. Pero al ver esto, un murciélago le quitó la cabeza. Al ver lo sucedido, Xbalanque se sintió avergonzado y exclamó: desgraciados de nosotros. Colgaron la cabeza de Hunahpu sobre el aro de fuego por el orden de Hun-Kame y Bukuk-Kame. Capítulo 11. Xbalanque llamó a los animales grandes y pequeños para que lo ayudaran, y así fue como logró sobrevivir. La tortuga fue quien ayudó a Xbalanque a salvarse supuestamente de esta trampa que le habían puesto los señores de Xibalbá. Y pues bueno, una vez con una tortuga le pusieron la cabeza a Xbalanque y así fue como Hunahpu logró sobrevivir. Hicieron como si jugaba, pero él lo iba a hacer todo. Le dio al conejo que cuando le llegara la pelota corriera a ella. Empezó el juego y cuando le llegó la pelota el conejo corrió a la misma y todos los de Xibalbá corrieron detrás. En ese momento aprovechó Xbalanque para apoderarse de la cabeza de su hermano y quitó la cabeza de tortuga y puso la de Hunahpu. Al darse cuenta de esto, los de Xibalbá quedaron sorprendidos. Luego se pusieron a jugar pelota nuevamente y fueron vencidos los de Xibalbá. Así que Hunahpu y Xbalanque volvieron a triunfar de nuevo. Capítulo 12. Aquí nos cuenta la manera en que murieron Hunahpu y Xbalanque. Habiendo sobrevivido a todos los tormentos y a los animales furiosos y todas las trampas que le pusieron los de Xibalbá, los hermanos mandaron a llamar a dos adivinos que se llamaban Zulú y Pacán. Hunahpu y Xbalanque les dijeron que si le preguntaban la forma en que deberían de morir, y luego los mensajeros de Hun-Kame y Bukuk-Kame fueron a llamar a los muchachos diciéndole que los iban a quemar. Y así quemaron los dos juntos. Los de Xibalbá daban gritos de alegría y júbilo por la muerte de los dos hermanos. Así que Hunahpu y Xbalanque fueron muertos por fuego. Capítulo 13. Al quinto día aparecieron los hombres peces. Al día siguiente se presentaron como dos hombres pobres con la cara manchada, vestidos con harapos, y su apariencia no era para nada bonita. Se dedicaban al baile y se despedazaban entre sí y luego se resucitaban. Esto lo miraban con asombro los de Xibalbá. Enseguida llegó la noticia a Hun-Kame y Bukuk-Kame, que eran los señores de Xibalbá,
quienes mandaron a sus mensajeros a llamarlos con halagos para que se presentaran enfrente de ellos. Los señores les preguntaron acerca de sus padres y su origen, pero ellos solo respondieron que no sabían nada de sus padres y de dónde eran. Empezaron a bailar y a hacer lo que ellos sabían. Y dijo el Señor que despedazaran a su perro y que lo revivieran, y así lo hicieron. Luego quemaron la casa de los señores sin que les pasara nada. Los señores sorprendidos pidieron que mataran a un hombre y lo revivieran, y así lo hicieron. Luego le pidieron que se sacrificaran ellos, y Hunapú fue sacrificado por Isbalanque. Después dijo Isbalanque: levántate, y Hunapú resucitó. Y dijeron los señores Juncame y Bucucame que lo sacrificaran a ellos y luego lo revivieran también, y Hunapú e Isbalanque lo sacrificaron pero no lo revivieron. Los de Xibalba, al ver a sus señores muertos, se pusieron en fuga refugiándose en los barrancos. Así fueron vencidos los señores de Xibalba. Capítulo 14. El último capítulo de lo que es la segunda parte. Hunapú y Isbalanque dijeron sus nombres a todos los de Xibalba, y también dijeron los nombres de sus padres, diciendo entonces que eran los vengadores de sus padres que habían sido muertos en Xibalba. Les indicaron que nadie se iba a salvar. Los de Xibalba suplicaron por sus vidas. Hunapú y Isbalanque les dijeron que el castigo que pondrían es que el juego de pelota no sería para ellos, que se dedicaran a la elaboración de piedras de moler maíz, al cultivo de maíz. Así fue la pérdida de su grandeza y la decadencia de su imperio. Mientras tanto, la abuela de Hunapú y Isbalanque lloraba y se lamentaba frente a las cañas que estos habían sembrado en el patio de su casa, porque se secaron cuando lo arrojaron al fuego, pero luego volvieron a retoñar. Subieron en medio de la luz al cielo. A uno le tocó el sol y al otro le tocó la luna. O sea, Hunapú y Isbalanque, uno fue al cielo, los dos fueron al cielo, a uno le tocó el sol y al otro le tocó la luna. Y así fue como fue el origen del sol y la luna. El origen de las estrellas fueron los 400 muchachos que murieron y subieron al cielo y se transformaron en estrellas. Y bueno, ahora vamos con la tercera parte. Capítulo 1 de la tercera parte nos habla de cuando Tepeu y Gutamas se dispusieron a ser el hombre, a lo que los iban a sustituir. Lo hicieron de mazorcas de maíz amarillo y blanco. Fue así como hicieron la carne y la sangre del hombre. En el capítulo 2, los nombres de los primeros hombres que fueron creados eran Balan Quats, Balan Akaf, Mukuta e Iquat Balan. Estos hombres no tuvieron padre y fueron dotados de inteligencia, eran tan poderosos. Y los creadores Tepeu y Gucamuts no les gustó eso porque se igualaban a ellos. Entonces el corazón del cielo echó un vaho sobre los ojos y sus ojos se velaron y solo pudieron ver lo que estaba cerca, y así fue destruida la sabiduría de estos hombres. Capítulo 3. Las mujeres de Balan Kutsu y Balan Akaf, Mukawata e Ikun Balan fueron hechas durante el sueño de estos. Ellos engendraron a los hombres, a las tribus pequeñas y grandes. Fueron el origen de la gente Quiche. Existieron 3 grupos de familia, pero no olvidaron el nombre de sus padres y sus abuelos. Se multiplicaron allá en Oriente. Capítulo 4. Balan Kutse, Balan Akabad, Mukuta e Ikib Balan esperaron a que amaneciera y dijeron: nuestras primeras madres y padres no tienen todavía maderos ni piedras que custodiar. Habiendo llegado a sus oídos la noticia de una ciudad Balan Kuts, Balan Akaf, Makut e igual Balan se dirigieron a Tulusa. Este era un nombre de la ciudad. Básicamente aquí lo que siguen es una narración de todos ellos. Pues descarguen el resumen y aquí pueden verlo claramente. La verdad, estos nombres están muy complicados y lo que voy a hacer es confundirlos. Capítulo 5. No tenían fuego, solamente tenían los de Tobil. Balan Kuts, Balan Akaf pidieron fuego y Tobil se los dio, pero entonces cayó un aguacero con granizo y se les apagó el fuego. Nuevamente Balan Kutsu, Balan Akaf pidieron fuego y les fue concedido. Capítulo 6. La casa de Sotzi robó el fuego. Los cachetiles robaron el fuego porque no querían unírseles. Luego se vinieron, se arrancaron de allá y abandonaron el oriente. Así es como las tribus abandonaron el oriente de lo que hoy se conoce como México, creo que es. Capítulo 7. Llegaron a la cumbre de una montaña y allí se reunieron todos los pueblos quiches y las tribus
para tomar sus disposiciones. Esperaron que amaneciera, y al observar la salida de la estrella que llega primero delante del sol, no tenían alimento, y entonces olían la punta de sus bastones y se imaginaban que comían. Capítulo 8. Les habló Toil, Avilis, Hakavitz, Balan Kutz, Balan Akav, Muchahuate e Ikim Balan. Y les dijeron que permanecieran ahí porque corrían el riesgo de ser capturados por sus enemigos. Así llevaron a Avilis al barranco llamado Eubal Sivan. A Akavitz lo llevaron a una gran pirámide. Capítulo 9. Grandemente se alegraron Balá Quatse, Balá Akat, Mukawata y Kimbalan cuando vieron la estrella de la mañana. Enseguida se secó la superficie de la tierra con la salida del sol. Con la salida del sol, Toil, Avilis, Akavitz se convirtieron en piedra. Grandemente se alegraron Balat Quatz, Balan Akav, Mukawata y Kimbalan, pero cuando se dieron cuenta de los que les había pasado a Toil, Avilis, Akavitz, entristecieron. Capítulo 10 y último de la tercera parte. Los corazones de Balan Quatz, Balan Akav, Mukawata y Kimbalan lloraron por haber dejado a Toil, Avilis, Akavitz entre los musgos. Entonces Toil les habló de sus sacerdotes y sus sacrificadores y les dio sus consejos. Vamos ya por la cuarta y última parte. En el capítulo 1 de la cuarta parte nos habla de muchos pueblos que fueron fundándose al camino que se habían abierto. O sea, esto ya es la fundación de todo lo que las tribus Balan Ki y Balan Akav, Mukawata y Kimbalan. Esa es la fundación de los pueblos. En el capítulo 2, este capítulo nos habla de la matanza de las tribus para sacrificarse ante Toil y Avilis, y cómo después tiraban sus cabezas en el camino para que las tribus pensaran que eran los tigres que se los comían. En el capítulo 3, al ver esto, las tribus formaron un consejo de nuevo para planear la forma de vencer a Balun Quatz, Balun Akav, Mukawat e Kimbalan. Esos últimos no contaban con mucha gente, pero en la noche, cuando los guerreros de las tribus se durmieron, Balun Quatz, Balun Akav, Mukawat aprovecharon para quitarle las armas y las coronas. Después de esto construyeron una muralla alrededor de su pueblo, poniendo muñecos y maniquís con los escudos y las coronas que les habían quitado las tribus, para que los vieran y pensaran que ellos tenían también un ejército. Capítulo 4. Balan Quatse, Balan Akav, Malewaka e Balan estaban en la montaña cuando llegaron las tribus. Eran incalculables los guerreros de las tribus. Dando gritos llegaron al pie de la ciudad. Faltaba poco para que se arrojaran contra la ciudad. Cuando abrieron las calabazas y salieron millares de zánganos y avispas picando a los guerreros de las tribus en los ojos, la nariz, la boca y las piernas. Y de esta manera fue como Balan Quatse, Balan Akav, Mukawata y Kimbalan vencieron a todos los guerreros de las tribus. Capítulo 5. Balan Quatse y todos esos ya pretendían su muerte y les dieron sus consejos a sus hijos, y así fue como crearon su descendencia. Capítulo 6. Kukabai, hijo de Balan Quatse, Kukatek, hijo de Balan Akav, y Kuak, hijo de Mujacuata, los tres contaban con inteligencia y experiencia. Se fueron al oriente, al otro lado del mar, a recibir investidura del reino. Neaxit era el gran señor único, juez supremo de todos los reinos. Aquel les dio la insignia del reino. Luego, al llegar a su pueblo llamado Akavitz, se juntaron todas las tribus para dar la bienvenida a Kukavit, Kunacuate y Kujav, quienes tomaron nuevamente el gobierno de la tribu rabinal. Chakchiqueles y Isiquina pasaron mucho tiempo en la cima de la montaña, después abandonaron su patria y buscaron otros lugares. En Ismachi solamente existieron 3 casas grandes: la de los Cave, pues le estoy dando acento inglés a todos estos nombres y no sé si ustedes se vayan a enredar. La de los Cave, la de los Nijavi y la de los Awatu Kiche.
Estas 3 casas vivían en Ismachi sin ningún tipo de problemas y tenían armonía y paz. Pero vinieron los de Ilocav a declararles la guerra. Querían matar al rey Kotua e imponer el de ellos, pero fueron derrotados y capturados. Capítulo 8 del cuarto capítulo, de la cuarta parte, perdón. Después de haberse levantado de allá, vinieron a la ciudad de Guamarcac, nombre que le dieron los quiches cuando vinieron los reyes de Kotua y Guacamatz. Allí crearon su propio imperio e hicieron muchas casas. Capítulo 9. De esta manera se completaron los 24 señores y existieron las 24 casas grandes. Así creció la grandeza y el poder de los quiches. Los hijos de los quiches construyeron con cal y canto la ciudad de los barrancos. Guacamatz era un rey prodigioso. 7 días subía al cielo y 7 días caminaba para descender a Xibalba. Capítulo 10. La sexta generación de los reyes fueron 2 grandes de Kikav, Kavisimac y Kavisimac. Engrandecieron el quiche. La destrucción de los campos fue partida de los caquiqueles, los rabinales y Suculeo. Estos aborrecían a Kikav por la destrucción de sus campos y sus ciudades. Habiendo conquistado las ciudades de todas las tribus, se repartieron toda la nación quiche. Este fue el origen de los gales Apop, y la de las designaciones que existían en cada uno de esos lugares. Capítulo 11. Tusua es el nombre de un gran edificio en el cual había una piedra preciosa que adoraban todos los señores del quiché y era adornada por todos los pueblos. Los pueblos hacían primero sus tribus ante Toil, y después iban a ofrecer su respeto a Apop y a Apop-Kam. Grandes señores eran los reyes Gucumatz y Kotua. Capítulo 12 y último capítulo. Este capítulo se hace mención de todas las generaciones y que en el orden de todos los reinos que nacieron con nuestros primeros abuelos, que eran Balan-Kutz, Balan-Akaf, Malekuta e Ikun Balan. Cuando apareció el sol, apareció la luna y las estrellas. Bueno, amigos de YouTube, eso ha sido todo por el día de hoy. Esto ha sido todo lo que es el resumen de este libro, el Popol Vuh. Yo sé que este resumen es un poco extenso y bueno, si llegaste hasta el final de este video, pues bueno, aprecio mucho. Pero si quieres, como lo dije en un inicio, en la descripción del video va a estar el link para que descargues el resumen completo en formato PDF. Que tengan todos un buen día. Recuerden darle like al video y suscribirse a este canal.